comienzo ya a nuestra última, con mucha pena, nuestra última sesión para familias, que es pues para los, como he comentado antes, los recursos para trabajar las emociones en casa. Yo soy Saray Muñoz, concejala del área de drogodependencias del Ayuntamiento de Porto. Muchos y muchas ya me conoceréis. Y nada, no os voy a contar mucho más que me da mucha penita, Guruche, que será nuestro último taller ya de curso, pero bueno, nada, van a ser un periodo vacacional. Eso es. La vuelta en septiembre nos volveremos a ver. Así que, bueno, pues pasar a todos y todas las que estéis conectados, pasar un buen verano, disfrutarlo, que nos hace falta unas vacaciones. Y nada, pues le voy a dar paso a Guruche para que comencemos con esta sesión. Y nada, me quito de la pantalla, ¿vale, Guruche? Vale, gracias, Saray. Venga, agur. Agur. Vale, voy a compartir con vosotras y vosotros el PowerPoint. En este caso, el nombre del taller efectivamente es Herramientas para introducir la gestión emocional en familia, en casa, pero he querido hacer un poco un repaso de todo lo que hemos visto en los 3 talleres, porque he visto que las dudas del taller anterior iban también un poco enfocadas a otro tipo de cosas. Entonces he dicho, bueno, pues vamos a hacer un cierre con una especie de resumen, de pinceladas por las cosas más importantes en todo lo que hemos ido viendo y bueno, y luego también veremos, por supuesto, herramientas prácticas desde libros, juegos y pues qué películas podemos ver también para empezar un poco a hablar de emociones de manera natural en familia y en casa. Así que os comparto pantalla, como os digo siempre. A la última media hora siempre dejo ese ratito también para que podáis preguntar y tal, pero en cualquier momento, y más hoy que estamos poquita gente, podéis escribir por el chat o abrir el micro, le podéis pedir paso también y os podría abrir el micro para que me preguntéis cualquier duda que tengáis o si queréis hacer alguna consulta de algo en concreto, también podáis aprovechar este espacio hoy que estamos poquitos para resolver dudas, que al final muchas veces esos espacios de preguntas son los que más nos enriquecen a todas porque nos vemos como muy reflejadas en los problemas de los demás, ¿no? Que al final también suelen ser un poco los más comunes y los nuestros. Así que comparto con vosotras y empezamos. Vamos allá. Vale, quería empezar desde aquí porque en los últimos talleres de este curso os he dicho siempre que muchas veces tenemos un poco puesto siempre el foco en los niños y en las niñas y en cómo gestionar sus rabietas, sus enfados, bueno, pues depende un poco en qué edad estén sus miedos y que ya partimos de una base que las expectativas que tenemos sobre la maternidad y la paternidad suelen ser muy altas, ¿no? Por esto que estos anuncios que nos ponen a estos bebés preciosos y dormiditos y oliendo bien y todo es como muy maravilloso. Y luego la realidad es otra, ¿no? La realidad que vivimos en el día a día se acerca más a esta imagen, ¿no? Pues intentando hacer 8.000 cosas a la vez, sostener el trabajo, la casa, la familia, una vida personal, todo como un poco desde el caos, ¿no? Y tenemos que aprender un poco a equilibrar o a encontrar el equilibrio entre la expectativa que teníamos y la realidad que es la maternidad y la paternidad. Aquí suelo decir que cuantas más altas sean las expectativas que tenemos como madres sobre nuestros hijos e hijas, más grande suele ser el batacazo, ¿no? El ideal ese de cómo tienen que ser mis hijos e hijas o cómo tengo que ser yo también como madre o como padre. Y entonces entra como nuestro juez interno a decirnos que hacemos las cosas bien o mal en función de lo que nosotros esperábamos sobre la maternidad. Y también sobre esto vamos a ver un poquito. Hacemos, y este es un poco el problema, que hacemos constantemente planes de cómo queremos que ocurran las cosas, ¿no? En nuestra mente siempre es
sabemos lo que va a ocurrir o tenemos como una perspectiva de cómo nos gustaría que sucediera, de cómo nos gustaría que fuera nuestro hijo, que queremos que estudie, cómo nos gustaría relacionarnos a nosotros como madres con ellos. Bueno, es como, tenemos como nuestro propio planning y luego viene la vida y nos pone otra cosa totalmente distinta a la que esperábamos. Las expectativas, que como os decía, cuanto más alta es la expectativa, más grande es la decepción o la sensación de fracaso. La decepción, si tú tienes unas expectativas muy altas de tu hijo o tu hija y no llegas a esas expectativas, lo vas a valorar como mal. Y en nuestro caso también, si tú tienes unas expectativas súper altas de cómo vas a ser como madre, esa madre cariñosa, comprensiva, atenta, que no grita, que tal, y de repente te das cuenta que la maternidad es otra cosa y que llegamos justitas a todo, pues también tenemos una sensación como de fracaso personal. Y bueno, con eso también tenemos que lidiar. Por eso insisto siempre en girar un poco el foco y en enfocarnos también un poco hacia nosotras mismas y ser un poco más condescendientes con nuestras formas de hacer, ¿no? Que hacemos las cosas lo mejor que podemos siempre. Em, Como madres y como padres, yo creo que todas tenemos nuestros yo nunca, ¿no? Estas cosas que siempre hemos dicho, yo cuando sea madre nunca, aquí he puesto algunos, ¿no? Que suelen ser los comunes. Yo nunca dormiré con él o con ella, no haré colecho. O yo nunca dejaré que coma mientras ve la tele. O yo nunca le dejaré el móvil para que me deje tranquila un rato, ¿no? Es como que tenemos cosas que antes de ser madres, y bueno, y todavía hoy en día se ve mucho, ¿no? Gente que no tiene hijos e hijas y te dan millones de consejos y dices, ay, Dios mío, que luego cuando te enfrentas a la realidad, una cosa es lo que tú tenías en tu cabeza y luego otra cosa es sobrevivir a la maternidad como buenamente se pueda y más con esta sociedad en la que estamos a mil cosas a la vez, ¿no? Entonces llega un momento en que cuando no cumplimos o no llegábamos a eso que esperábamos, se nos juntan aquí varias cosas a nivel interno, emocional. La frustración, ¿no? De decir, "Jo, no soy capaz de hacer las cosas como me gustaría. Reproches a una misma de ya te vale, no eres buena madre, no sabes hacer las cosas, siempre estás igual, ¿no? Un poco ese diálogo mental también que comentábamos en alguno de los talleres sobre la importancia de poder observar ese diálogo mental y ver cómo nos tratamos y qué nos decimos cuando las cosas no van como nos gustaría que fueran, ¿no? Cómo nos tratamos. Y también esta etiqueta de sentirnos mala madre o mal padre por pegar un grito o por, yo qué sé, o por lo que cada uno haga que le hace sentir mal consigo mismo, ¿no? Em, las cosas que nos alejan un poco de tener una maternidad, una paternidad sana son varias, ¿no? Pero vamos a ver algunas de ellas que son creo que con las que más conectamos, ¿no? Que suelen ser, por un lado, la sensación de que nos falta paciencia, de que ya llegamos tan saturados a la tarde ya a recogerles que ya nos falta paciencia, que a la mínima saltamos. Y entonces aquí tendríamos que hacer una introspección, que es lo que me gusta también siempre llevaros, ay, perdón, llevaros a ese punto de la introspección, que sea a reflexionar sobre qué se nos mueve a nosotros a nivel interno cuando se dan determinadas situaciones. Dejar de poner el foco en nuestros hijos y vamos a empezar a mirar a ver qué se me mueve a mí cuando mi hijo se enfada, por ejemplo, ¿no? Cuando yo pierdo la paciencia. Vamos a ver una situación en la que nos saca de quicio y en vez de ver la situación de en lucha con mi hijo o mi hija, lo que voy a intentar es ponerme un poco, mirar hacia adentro y decir, ¿qué se me está moviendo a mí cuando mi hija o mi hijo me lleva a la contraria? ¿Qué se me mueve a mí a nivel interno? ¿Qué emoción me genera cuando mi hijo o mi hija no hace caso? Y ahí es también un poco lo que vamos a tener que trabajar, porque ahí muchas veces nos ponemos a la altura de nuestros hijos y dejamos de ser como un adulto y nos ponemos en quién tiene la razón en esa lucha, ¿no? Y tenemos que ahí no perder un poco la perspectiva de que el adulto somos nosotros, que a veces se nos olvida. ¿Qué se mueve en mí también cuando está triste? Si quiero sacarle enseguida de esa tristeza porque no sé sostenerla, porque me resulta incómodo, empezar también a aceptar esa parte de la tristeza es siempre una emoción de la que todo el mundo quiere salir rápido y que queremos siempre que nuestro entorno esté lo menos posible.
porque no es agradable. Y con las emociones que no son agradables, la tendencia que tenemos es siempre a sacar, ¿no? Sacar fuera, fuera, vamos a ponernos en otro estado. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando una persona esté triste, ¿no? Que os decía la otra vez, preguntar qué necesita, que la tendencia que tenemos ante la tristeza suele ser el dar lo que yo necesito, poder salir un poco de ahí y poder conectar con la otra persona de verdad y que la otra persona me exprese lo que necesita para poder dárselo. Que hay gente que cuando está triste necesita estar sola, que hay gente que cuando está triste necesita un abrazo, pero empezar a preguntar y también ver la incomodidad que surge en mí cuando alguien está conectado a alguna de esas emociones que a mí no me resulta cómoda de gestionar. Y dejar de poner el foco en ellos y poner la mirada en nuestra propia gestión emocional como adultos. Y esto es fundamental y siento que me repito como el ajo con este tema, pero es que es básico que muchas veces intentamos gestionar los melones o abrir melones de cosas emocionales de nuestros peques sin tener ni siquiera nosotros recursos para gestionar las nuestras, ¿no? Peques que están súper conectados con el miedo, pero nosotros no tenemos recursos para gestionar nuestro miedo, entonces al final son como un reflejo de lo que nosotros vivimos. Creo que hemos tenido una etapa además en la que ha salido muy a la luz esta fase, ¿no? Y podemos ver como niños, habiendo vivido todos la misma situación, la pandemia, ha habido niños y niñas que lo han gestionado de una manera y otros que lo han gestionado de otra, dependiendo de un poco de la gestión familiar que se haya hecho en casa, ¿no? La realidad ha sido la misma para todos, pero cada uno lo ha vivido desde un lado. Y ahora mismo también pasa esto pues, con el tema de la guerra de Ucrania, ¿no? Que el otro día me encontré con un grupo de amachus y de aitas que me decían pues, que estaban los niños muy conectados con el miedo y claro, que hacen preguntas, ¿no? Sobre lo que está pasando y también les dije que el mando, por suerte, está en nuestro poder ahora mismo y que también tenemos que tener un poco el control sobre qué vemos delante de los niños y niñas y que si estamos viendo algo que luego no vamos para que lo que luego no vamos a poder gestionar, pues igual hay cosas para las que todavía no están preparados y que no es lo mismo contar una noticia hablada que ver imágenes, porque las imágenes emocionalmente impactan mucho más. Y esto también volvemos un poco al tema de qué nos nutrimos, ¿no? Que os comentaba, si yo sé que a mí me sienta mal el gluten, yo dejo de comer gluten. Si yo sé que a mí me sienta mal estar 24/7 con la tele puesta viendo un bombardeo de noticias y de imágenes que me impactan a nivel emocional, tengo el poder de apagar la tele. Si yo estoy todo el rato con mis amigas y mis amigos teniendo conversaciones que me drenan la energía, también tengo el poder de poner límite, ¿no? Y esto es un poco también el cuidado y esa nutrición de la que hablo muchas veces es más allá de lo que como, sino de lo que consumo a todos los niveles en mi vida y en mi entorno. Y esto también lo tenemos que ver porque al final es parte de la gestión emocional, un poco esa protección emocional. Y esto no quiere decir que no tengamos que estar informadas o que, no tengamos, o que tengamos que evadirnos de la realidad, ni mucho menos, pero sí que tener el control sobre el consumo que tenemos de la información para que no se apodere emocionalmente de nosotras, ¿no? Porque inevitablemente pones la tele media hora y estás todo el rato viendo la guerra o viendo los muertos que hay o tal, y con qué emoción te conecta. Y esta es la pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿Qué me genera, qué emoción me genera lo que consumo? No solo de alimento, por supuesto, sino de todas las demás cosas, ¿no? De mi entorno, de las series que veo, de la radio que escucho, de los podcasts que escucho, de los libros que leo, de todo, absolutamente todo que nos podamos cuestionar qué nos está generando. Y desde ahí también poder reevaluar y cada X meses, yo siempre digo que es como cada 6 meses hay que hacer una reevaluación de dónde me coloco y cosas que quizá durante muchos años en mi vida han sido sí, quizá ahora mismo son no, porque me protejo y me cuido, ¿no? Y poder hacerlo también desde ahí, desde los límites y desde el volver a elegir dónde me quiero colocar. Otras de las dificultades o de los problemas que generan una buena comunicación y el poder gestionar bien las emociones en casa suele ser este también, ¿no? El cansancio, que muchas y muchos me decís, jo, Guru, es que llego cansada a fin del día y ya no puedo luego gestionar. Tenemos que entender que por un lado nuestros hijos e hijas no tienen la culpa del nivel de estrés que llevamos y al que les sometemos muchas veces a ellos, ¿no? Porque sin darnos cuenta les arrastramos a ese mismo nivel de estrés.
Lo más fácil, y fijaros que es algo sencillo, pero que muchas veces no se nos ocurre o que muchas veces nos cuesta conectar con esa vulnerabilidad con nuestros hijos e hijas y poder hablar abiertamente de estoy cansada, he tenido un mal día, hoy no me siento bien, explicar cómo nos sentimos, porque siempre os digo lo mismo, que no van a empezar a comunicarse con nosotros y a contarnos cómo van si nosotras no lo hacemos primero. El ejemplo es el movimiento, es decir, tú le puedes decir haz una cosa, pero si tú haces otra no va a hacer caso. Entonces, la cuestión es empezar a comunicarnos nosotras para tirar un poquito del hilo y que ellos nos sigan. Pedir un KitKat o espacio de descanso poniendo un límite que se cumpla. Por ejemplo, esto puede ser una posible solución, ¿eh? Nos tomamos 20 minutos para estar tranquilos y luego jugamos en media hora, ¿te parece? Puede ser una solución. La cuestión aquí es de, tú llegas agotada, tienes a tus peques que quieren su actividad normal y tú esas que no puedes más, pues poder hacer un pacto con ellos y decir, oye, un cuartito de hora, Amachu descansa en la habitación y luego ya me pongo con vosotros y cumplir lo que se establezca. Eso es mejor, ese KitKat o ese poder hablarlo y permitirnos el parar es mucho más productivo que estar ahí de una manera que al final estás agotada, no estás ni en un lado ni en el otro, ¿no? Podernos permitir parar también. Muchas veces ese también es el problema. Y yo lo veo cuando doy las clases de meditación y tal, que está todo el mundo como súper agotado, todo el mundo se queja de estrés, de cansancio, y de repente digo, venga, meditación guiada, vamos a parar, tumbaros. Y la gente no sabe estar parada porque tu mente está todo el rato diciéndote que tienes que estar en activo y que si no eres productiva, no vales, ¿no? Es como una creencia súper limitante que hay en muchos de nosotros. Entonces, estoy agotada, pero en el momento que me doy permiso para parar, no sé parar porque mi mente está todo el rato diciéndome que tengo que estar haciendo otra cosa. Y ahí estamos como entrando en conflicto constantemente con lo que queremos, con lo que necesitamos, pero con lo que realmente nos permitimos. Negociar también y crear un espacio en el que compartir un espacio de calma. Si yo necesito calma, en vez de salir al parque a jugar o en vez de hacer otra cosa, necesito compartir y también necesito compartir, porque a veces ese espacio de calma es con, te enchufas la tele, estás ahí un rato tranquilo y así no molestas, ¿no? Que de vez en cuando también es perfecto que puedan estar a su rollo y nosotras descansar, que también tenemos derecho a eso sin tener que estar fustigándonos. Aquí no podemos ir de supermadres perfectas porque la realidad es lo que nos precede, ¿no? Y muchas veces es esta. Pero sí que podemos negociar espacios o crear espacios de calma para compartir, que puede ser, venga, nos damos un masaje, ponemos música tranquila o compartimos unas asanas de yoga, que luego os voy a enseñar también algún juego que es para hacer yoga con los peques. Es decir, crear un espacio en el que todos estemos tranquilos y a gusto para poder lidiar con esos días que estamos más cansadas. ¿Hasta aquí alguna duda o algo que queráis preguntarme? Lo de siempre, ¿eh? Chat o podéis abrir micro, lo que queráis. Vale, Bueno, en el chat no hay nada, con lo cual, vale, pues venga, seguimos. ¿quieres seguir? Sí, Venga. vamos allá. Es que a veces me embalo y luego ya digo, uff, has dado como mucha información de golpe. Nada, estamos todos anonadados escuchándote y tomando nota. Ahí vamos. Otra de las dificultades que tenemos es que no tenemos herramientas, ¿no? Que muchas veces nos vemos con, jo, yo no sé cómo gestionar esta situación. Y también el poderlo hablar abiertamente con nuestros hijos e hijas es un punto positivo, es decir, a veces siento que no llego, a veces siento que no sé, muchas veces no tengo respuesta para lo que pasa, a veces se me va de las manos porque me gustaría hacer las cosas contigo diferente y no sé cómo hacerlo, estoy perdida. Poder hablar desde esa honestidad y desde esa vulnerabilidad con nuestros hijos también nos acerca a ellos. Darnos espacio para ver cómo nos sentimos, cómo me siento yo a nivel interno, qué se me mueve cuando esto sucede. No maltratarnos si no llegamos a todo, ¿no? Lo que os decía antes de qué tipo de discurso interno tenemos, de ya te vale, no vales para nada, no llegas a nada, siempre igual, lo haces todo mal, ¿cómo nos hablamos? Quitarnos esa capa de Superwoman o Superman, esa sensación de poder con todo
y ser conscientes de que no, de que llegamos hasta donde llegamos y que siempre, siempre, siempre por encima de todo lo hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Siempre os digo también que el hecho de que estéis aquí en estos talleres, que os escuchéis este tipo de charlas, que leáis libros, que, o sea, todo lo que sea para intentar mejorar ya es estar en el camino, aunque a veces sintamos que estamos muy, muy lejos de poder llegar a lo que se denomina una buena madre o lo que en nuestra mente nos dice que es una buena madre. Tened claro que sois la mejor madre que vuestro hijo puede tener o vuestra hija puede tener y el mejor padre, ¿no? Que la vida nos ha puesto ahí por algo y que desde luego siempre hacemos las cosas creyendo que eso que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer por ellos. Luego, como os decía en otro taller, de repente con la distancia ves que hay cosas que has hecho que dices, jo, ahora no las volvería a hacer jamás porque desde mis conocimientos actuales sé que eso no es lo mejor. Entonces intento hacerlas de otra manera, pero no nos podemos fustigar ni machacar constantemente, ¿no? Por cómo hacemos las cosas. Lo hacemos lo mejor que podemos, evidentemente, y los primeros que queremos que nuestros hijos e hijas estén bien somos nosotras. Entonces, nadie va a cuestionar que algo de lo que estás haciendo es por hacer daño a posta, ¿no? O por no resolverlo a posta. Otro de los factores potentes del tema de la educación, y es que aquí se entrelaza todo, ¿no? Por eso quería dar un poco pinceladas desde diferentes perspectivas, ¿no? Porque el que nosotros estemos estresados, nosotros no tengamos una buena gestión emocional, nosotras no encontremos un espacio de autocuidado, genera también que luego la convivencia sea más difícil. Por eso os digo, entended siempre el espacio de autocuidado como una inversión de tiempo para poder estar mejor luego en familia. El dedicarnos media hora, aunque sea al día, para poder ir a dar un paseo tranquilas o a lo que cada una quiera, o a estar tirada en la cama mirando el techo, lo que cada una necesite, es una inversión para poder luego reengancharnos en la familia desde otro lado. Y el querer hacer todo y llegar a casa y la cena y hablar del cole, y es como que nos ponemos esa autoexigencia súper alta y luego nos frustramos un montón y nos sentimos fatal porque vemos que no llegamos. Y quizá habiendo invertido esa media horita de descanso, hubiéramos reconducido luego desde otro lado. Entonces siempre vedlo como una inversión. Tened claro también y que podáis poner encima de la mesa y ver realmente qué nos estresa, porque esto también os lo he repetido más veces, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces conectamos con las emociones, algo se dispara a nivel interno, pero no sabemos cuál es ese disparador. Y siempre os digo que para poder modificar algo y para que haya un cambio, primero hay que ver eso que está automatizado. Y como ponernos un poco con esa, que yo lo llamo últimamente ponerme a comer pipas, o sea, con esa visualización de yo observo cómo va mi mente mientras como pipas y no me involucro emocionalmente con lo que está pasando, ¿no? Es como que lo observo solamente o con una pantalla de cine, cada uno puede ponerse un poco a nivel mental como quiera ahí, ¿no? Pero es un poco ese observador que ve que la mente te está empezando a decir una cosa y que te está generando una emoción. Entonces, hay que ver qué me produce estrés. Lo primero, pues aquí no saber organizarme, conducir, ver que está todo desordenado, llegar tarde a los sitios, hablar en público, yo qué sé, lo que a cada uno le estrese. Pero es importante saber qué me estresa para luego poder hacerme cargo de ello y cambiarlo, lógicamente. Porque siempre os digo también que la culpa no vale para absolutamente nada, pero que sí que hay que hacerse cargo de las cosas. Y nos podemos hacer cargo de las cosas que nos podemos hacer cargo. No nos podemos hacer cargo de lo de los demás, pero de lo nuestro sí. Y es de lo que nos tenemos que ocupar. Yo no puedo hacer que una persona llegue tarde, ¿no? A los sitios, porque eso no está en mi mano, es ella. Yo sí que me puedo hacer cargo de poner un límite o de dejar de esperar si siempre llega tarde o de yo no llegar tarde. Y esto es a lo que tenemos que ir, ¿no? A hacernos cargo de las cosas que sí que están en nuestra mano y soltar un poco la parte que no lo está. Que a veces nos preocupamos o nos intentamos ocupar mucho de algo que es de otras personas y no es nuestro. Y luego también ver cuando me estreso, ¿qué hago? ¿Cómo estoy?
Si fumo más, hago deporte, quiero estar sola, me pongo a gritar, ¿cuáles son los efectos secundarios del estrés en mi vida? Hay que verlos, ¿no? ¿Qué patrones tenemos de conducta? Y vamos a ver una vez más un repaso así general muy rapidito, cuáles pueden ser algunas de las técnicas para regular el estrés, que son las respiraciones. Es fundamental que aprendamos a respirar bien. Esto es muy llamativo y yo que he trabajado mucho tiempo con niños, he ido viendo cada vez la evolución, cómo cada vez están más estresados antes. ¿Y cómo es esto? Pues yo hago con ellos sesiones de mindfulness, de respiraciones en el aula, y la respiración natural que tiene el ser humano desde el nacimiento es la respiración abdominal. Es decir, se respira desde la tripa. Hinchas la tripa cuando inspiras y deshinchas la tripa cuando exhalas. ¿Qué pasa? Que cuando conectamos con temas de estrés, mucho ajetreo, la respiración pasa de ser abdominal a ser de aquí arriba, más torácica. Y los niños y las niñas cuando nacen, si os fijáis, si tenéis algún bebé o algún niño de poca edad en casa, podéis ver cómo respiran por el abdomen. Y de repente cuando empiezan a conectar con el estrés, ya cambian. Antes llegaba a segundo o tercero de primaria en algún caso y la mayoría de los niños y las niñas respiraban todavía desde el abdomen. Y cada vez antes, pero antes, mucho antes, os diré que en el aula de 5 años he visto niños que respiran fatal y es porque cada vez estamos más estresados. Entonces esto nos debería hacer reflexionar, ¿no? A qué ritmo les llevamos, les arrastramos a que como nosotros trabajamos hasta muy tarde y llevamos un ritmo de vida, están como en 3000 actividades, bueno, un poco cubriendo esos huecos que no podemos hacer, ¿no? Y por eso es fundamental que como hay cosas de la vida que no vamos a poder cambiar porque nuestro organigrama está así, por lo menos esos espacios, sí que tener espacios saludables o espacios de compartir desde otro lado en casa, ¿no? Que sea como un sitio, un refugio al que asistir y al que estar a gusto. Entonces, la respiración completa, que os he puesto aquí dos diferentes porque la primera la uso con los niños y las niñas, inspiro contando 2, retengo contando 8, expiro contando 4 y sería lo siguiente, cojo aire, retengo, cuento 8 y expiro contando 4, siempre por la nariz. Las que estéis acostumbradas a respirar, porque hagáis yoga, pilates, porque hagáis pranayamas en casa, yo qué sé, porque tengáis tendencia a ya haber respirado más veces, lo hacéis del doble. Inspiro en 4, retengo 16 y expiro en 8. Os repito, siempre esto no es milagroso, esto hay que trabajarlo, como todo en la vida. Hay que hacer uno detrás de otro. Y los efectos secundarios positivos los vais a ver si lo hacéis, os lo aseguro. Además, hoy en día cada vez hay más estudios sobre el beneficio del mindfulness, sobre el beneficio de las respiraciones, con temas que se hacen con resonancias magnéticas y se ve cómo hay cambios cerebrales realmente con estos procesos. Pero es lo de siempre, no se puede ir al gimnasio y el primer día que hay músculo, hay que trabajarlo. Entonces, constancia un poco. Ponerlo en momentos que realmente podáis hacerlo, en lo que os digo, en el metro, en el autobús, en la cama antes de iros a dormir, cogerlo como un ritual, como el que se lava los dientes, algo que sea fácil para vosotros haceroslo cómodo. No os pido que os sentéis 20 minutos a meditar con las piernas cruzadas y que estéis con me duele la espalda. No, haceroslo fácil para empezar. Luego ya habrá tiempo de evolucionar esto hacia otro lado. Pero para empezar, por lo menos oxigenar vuestro cuerpo cada X tiempo, ¿no? Que os va a venir bien. El escaneo corporal, lo mismo. Tenéis millones de grabaciones en YouTube sobre escaneos corporales que os podéis poner antes de iros a la cama para relajaros, conectar con el cuerpo físico, que es súper importante escuchar al cuerpo también y darnos como ese regalito de venga, ahora me voy a cuidar, ¿no? Ese espacio de autocuidado antes de dormir. La ducha consciente, que la tenéis ya en otro vídeo, así que no voy a entrar aquí porque ya en otra grabación está explicada. Y tips para poder parar, un segundito,
Para poder parar, sobre todo para reconectarnos con el presente, ¿no? Que lo que os digo siempre, que cuántas veces y dónde está nuestra mente constantemente, la mayoría de las veces está en un espacio que no es este, ¿no? Que tu cuerpo físico está aquí en esta sesión, pero a saber tu mente está pensando, jo, luego tengo que ir a no sé dónde o me falta esto por hacer, ¿no? Y estamos todo el rato como mentalmente en otro sitio. Y es importante ir reconduciendo y que nosotras tengamos el poder sobre nuestra mente y no a la inversa. Y darme cuenta de que no estoy presente para poder coger presencia y decir, uy, se me ha ido, estaba en el supermercado, voy a volver. A ver qué estoy viendo aquí en el chat. Los vídeos que comentas luego vais a decir dónde están. Sí, Irache, están en la web del ayuntamiento, porque en la primera sesión desarrollé esta parte del mindfulness, de la atención plena y del estrés de manera más profunda. Estuvimos hora y media hablando de eso. Entonces, hoy estoy como dando un poco de pinceladas sobre todo, pero luego tendrás en los vídeos, tienes ya los temas como más desarrollados de manera más profunda, si quieres verlos. El primero creo que fue el del estrés, pero están en la web del ayuntamiento. Eso, ¿cómo nos reconducimos? Pues poner post-it en sitios estratégicos, 6 respiraciones antes de dormir, conectar con los olores, conectar con el calor del sol en la piel. Al final es siempre a través de los sentidos. Esa es la manera de poder parar y poder volver un poco a la presencia, conectar con el cuerpo físico. Sí, las diapositivas también están como está grabado, esto se está grabando, luego vais a poder verlo otra vez. Esta y todas las sesiones anteriores están grabadas, así que podréis verlas todas y aparecen en la pantalla las diapositivas como las estáis viendo ahora. Al origen un poco del mundo emocional viene este tema, ¿no? ¿Cómo me hablo? Como el pensamiento genera una emoción y la emoción genera una acción. Es importante entender esto porque todo se mueve desde ahí y a veces lo que no captamos o no pillamos en el aire es precisamente ese pensamiento que ha generado algo. Os pongo un ejemplo. Llamo por teléfono a alguien, no contesta el teléfono. Mi pensamiento dice, le ha pasado algo malo. La emoción es miedo. La acción, angustia, volver a llamarle, ir a buscarle. ¿Entendéis? Y este proceso va así. Si el pensamiento hubiera sido, yo llamo por teléfono y alguien no me coge y mi pensamiento es, se habrá dejado el móvil en el coche, mi emoción es tranquilidad y la acción sería ninguna. Entonces, dependiendo del pensamiento que tengamos, va todo lo demás seguido después. Por esto es importante ver ante determinadas situaciones familiares también qué pensamientos tenemos. Cuando yo digo a mi hijo, recoge la ropa y no lo hace, el pensamiento que tengo es pasa de mí, la emoción es rabia y la acción es gritar. Si el pensamiento fuera, por ejemplo, sobre mi hijo que está con un problema en la cabeza, la emoción sería más compasiva, de decir, jo, ¿qué le pasa? ¿Estará bien? Porque no me ha escuchado cuando le he dicho esto. Y la acción sería ir a hablar con él a ver qué le pasa. Entonces, podéis ver cómo en una misma situación se pueden interpretar de 1000 maneras porque la interpretación es libre, es decir, en una sala en la que estemos todos reunidos, entra alguien sin saludar y cada persona ha podido pensar algo distinto. Uno, joder, estar enfadado conmigo, emoción, miedo, acción, no le voy a molestar. Otro habrá pensado, habrá tenido un mal día en casa, emoción, pues pena, ¿no? Pobrecillo, acción, voy a ver qué le pasa. Esto se entiende porque quiero que entendáis que al final el mundo es muy subjetivo y que depende un poco de todo este discurso mental y de cómo se mueve el pensamiento, emoción, acción, tú ves una cosa o ves otra en la realidad. Esto creo que os conté cuando estuve en India con mi profe, que a la salida de un templo nos sentó a todas en círculo y nos preguntó a cada una de nosotras qué habíamos visto y habíamos estado todas en el mismo espacio, en el mismo tiempo, y cada una de nosotras
observó algo totalmente distinta. Yo estaba entusiasmada con las flores, los sonidos del templo, me pareció maravilloso. Otra estaba súper angustiada porque había visto a un pobre en la puerta y le dio muchísima pena y se angustió. Otra estaba súper agobiada porque dice que estaban perros todo el rato ladrando. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad son todas, porque cada una de nosotras la vive desde unas gafas distintas. Y esto también es muy importante entenderlo a la hora de los conflictos, ¿no? De cómo cada uno los vive desde sus propios zapatos, y esos zapatos se crean con creencias y con, bueno, con mil cosas que nos llevan a pensar o a sentir así, de esa determinada manera. Esto, bueno, entiendo que se ha entendido. Si no, me podéis escribir en el chat y preguntarme. Volvemos a esto, ¿no? A cómo podemos estar presente. Tampoco vale de nada, y estos consejos que os doy siempre, de aprovechar a conectar con la naturaleza, porque eso os da presencia, a daros espacios de autocuidado, un masaje, un paseo, un café con una amiga. Pero eso no vale de nada si tú a esos espacios que te vas te sigues llevando la misma mochila. Aquí vemos a una persona que va al monte con toda su mochila de pensamientos, y el perro que va al monte y ve los árboles, el sol y lo que hay únicamente, ¿no? Entonces, darnos espacios de autocuidado, pero si realmente somos capaces de entregarnos a ese espacio de autocuidado y de disfrutar. Y tenéis que pensar, ahora sí, pensad en un momentín, qué cosas os encantan hacer. Me podéis escribir en el chat cosas que os encante hacer, que puede ser bailar, yo qué sé, lo que a cada una le guste. Escribidme cosas. Ir al monte, vale. Pasear, escuchar música, oír música, muy bien. Leer, monte, playa, pasear por el monte, ir a la playa, bailar, pintar, andar, muy bien. ¿Qué tienen todas esas, quedar con amigas? ¿Qué tienen todas esas actividades? Tomar el sol, baños de sol, en común. ¿Sabéis que tienen todas esas actividades en común? Que cuando las hacemos estamos en atención plena. Están fuera de casa, puede ser también, pero más allá de estar fuera, dentro de casa, porque tú puedes bailar dentro de casa también si te gusta bailar, o leer en tu habitación si te gusta leer, lo puedes hacer dentro. Más allá de eso, lo que tienes es que esas actividades que tanto os gustan y os apasionan os llevan a un estado de estar en atención plena con lo que estáis haciendo. Son momentos para conexión con una misma, efectivamente, Irache, para poder permitirnos estar con nosotras. Y tú, cuando estás bailando y estás conectada con el cuerpo, no se filtran pensamientos por la mente. Y eso es lo que hace que esa actividad nos guste tanto, que mientras estás haciéndola no estás pensando, estás entregada a lo que sucede en ese momento. Y por eso insisto siempre tanto en poder cada vez tener más espacios de atención plena, porque la mente no entra en juego ahí. Y la mente es siempre la que nos está contando películas de miedo que son de Oscar, la mayoría, ¿no? Cómo conectamos, hilamos pensamientos con emociones, y en función de eso creamos nuestra propia realidad. Y cada vez, si conseguimos tener más control sobre esos pensamientos y meter acciones que nos llevan a esa atención plena, cada uno de los que quieran, y poder respirar y poder tener espacios de conexión con una misma, va a ser más fácil eh, tener presencia y estar mucho mejor a nivel emocional. Por eso es tan importante. Y entiendo que las circunstancias vitales de cada una de nosotras son unas, ¿no? Y que también nos podemos escudar en mil excusas de no tengo tiempo, no puedo hacer esto ahora. Totalmente de acuerdo, pero como todo en la vida, siempre podemos enfocar hacia un lado o hacia el otro. Entonces, ¿qué sí puedo hacer por mí en estos momentos? Esta frase es fundamental, que nos la sepamos contestar. En las circunstancias en las que tengo, puedo estar todo el rato en la queja de lo que no puedo hacer, o puedo centrarme en lo que sí que me puedo dar y permitir para yo sentirme mejor hoy. Que puede ser una ducha, que puede ser bajar y darme una vuelta a la manzana 10 minutos yo sola, que puede ser irme al Eroski yo sola sin los niños y hacer las compras tranquila.
en mis circunstancias actuales, aceptando y asumiendo que esta es mi realidad, ¿qué sí puedo permitirme? Ahí es donde nos tenemos que centrar, dejar de ver un poco lo que no tenemos, lo que no podemos hacer, lo que nos gustaría hacer, que nos conecta con la frustración, fíjate qué vida llevo, Sí, perfecto, pero esta es mi realidad. Entonces, a partir de hoy, ¿qué me puedo dar? Y ahí es donde tenemos que empezar a engancharnos. Vuelvo a compartir. Vale, esto es un poco lo mismo, ¿no? Con esta sensación que vivimos de estar en el trabajo y decir, jo, estoy agotada, me quiero ir a casa, pero luego estoy en casa, en la cama y estoy pensando en lo del trabajo. Entonces, nunca hay presencia, siempre es la mente a otro sitio. ¿Qué me relaja? Es otra de las cosas fundamentales que tenemos que saber. ¿Qué me relaja? Pasear, meditar, hacer yoga, pasear por la naturaleza, el mar, bailar, leer. ¿Qué me relaja? ¿Qué puedo hacer para relajarme? Como os decía antes, ¿cuántas veces pasa? Venga, vamos a hacer una meditación guiada para conectarnos y estar ahora mismo con nosotras y permitirnos este ratito de autocuidado, ¿no? Cuando doy los talleres siempre me gusta hacer algo así para decir, venga, este también es mi momento y me lo voy a permitir. Pero luego no sabemos permitirnos ese momento, porque es como, jo, aquí voy a estar 20 minutos meditando cuando tengo que hacer 8.000 cosas. Pues sí, inversión de tiempo en mí. No hay nada mejor en lo que invertir que en uno mismo, para luego cargar pilas y poder estar bien con los demás y ver qué recursos tengo yo como persona, qué recursos tengo cuando estoy triste, qué recursos tengo cuando estoy enfadada, qué recursos tengo cuando me estreso, qué hago con mi vida cuando conecto con esas emociones. Y el enfoque, dónde tengo puesta la mirada, esto es fundamental también, porque la realidad va en función de lo que os he dicho, de desde dónde la miro. Y si veo el poder o el potencial en todo lo que sí que puedo hacer, o estoy todo el rato quedándome en la queja y en lo que no puedo hacer y en lo que me gustaría que fuera de otra manera, pero nunca cambio. ¿No? Porque a veces entramos en esa dinámica también de queja, 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 pero no hago nada por cambiar. Es como la ecuación siempre es la misma, los resultados son siempre los mismos, no cambio ni un número. Entonces, ¿cómo espero que las cosas funcionen distintas? No solo para con nosotras, sino a nivel familiar también. No recoge la ropa, grito, discusión. Pues igual tengo que cambiar algo de eso y probar otra cosa distinta. A ver si conecto con otros resultados. Y también esto ya a nivel con nuestros hijos e hijas, estamos todo el rato diciéndole las cosas que hacen mal, equilibramos la balanza con las cosas que hacen bien. Soy capaz de hacerle un feedback positivo a mi hijo, a mi hija y decirle, jo, tengo mucha suerte de que seas mi hija, estoy súper agradecida de tal, eres un artista haciendo no sé qué, te quiero mucho, gracias, lo paso súper bien en tu compañía. ¿Tenemos ese tipo de conversaciones también? ¿O estamos siempre en no haces esto, no recoges, no, 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 no? ¿Dónde nos posicionamos con respecto a nuestros hijos e hijas? Y bueno, esto os lo he dicho ya. ¿Qué podemos hacer por nosotros? Dejar de ver todas las cosas que no podemos hacer y enfocarnos en el sí que nos tenemos que dar. Vamos a ver también que os quería compartir. Hoy, de hecho, el taller va de esto. Fijaros qué hora es. Llevo 45 minutos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con esto, pero creo que era importante hacer este repaso. Y ahora vamos al tema, ¿no? Las herramientas para trabajar las emociones en familia. Introducir el mundo emocional en familia es fundamental. Desde algo, hacerlo de forma muy básica, si nunca habéis trabajado desde ahí, pues vamos a ver cosas, ¿no? Para poder hacerlo, que en vez de estar viendo Doraemon en la tele, pues podéis ver Piper, por ejemplo, el corto este que es de un pajarito que es para trabajar el miedo, que lo tenéis en YouTube. Y luego selecciono aquí 3 películas, hay muchas más, pero bueno, Encanto, que es la última que ha salido, que es brutal, porque hay un mensajazo detrás de esa exigencia de la mujer, de tener que ser la fuerte, la guapa, la tal, ¿no? Esos prototipos que ha marcado la sociedad de cómo tiene que ser una buena mujer. Y cómo es agotador sostener ese rol para nosotras, ¿no? O sea, es una peli muy bonita. Coco, que es brutal para trabajar la muerte, que creo que es uno de los temas también que es importante, trabajar con naturalidad y tocar
y normalizar la muerte, que forma parte de la vida. Inside Out, que es la más antigua, la del revés, que pues cuando son muy pequeños no captan todo el mensaje que tiene, lo mismo, por eso está bien verla en diferentes etapas, porque yo la he visto un montón de veces y cada vez que la veo es como que me quedo con algo nuevo. Y luego, juegos, hay una oca de las emociones que sé que se vende, yo creo que la cogí en el CAR además, que está en euskera y en castellano. Han sacado también este juego nuevo que es desde el libro del monstruo de colores, que no sé si lo conocéis todos, pero bueno, que es como algo muy básico para empezar a trabajar las emociones con los más pequeños. Cada color es una emoción y bueno, es como una especie de juego en el que hay que compartir, pues yo me siento triste cuando no me das un abrazo o yo me siento alegre cuando salimos todos juntos al monte. Es un juego para hacer en familia y para poder compartir cada uno desde donde lo sienta. Y luego estas cartas, lo que os decía un poco de crear espacios de relajación, son unas cartas que se llaman Edu Yoga, que vienen diferentes posturas de yoga para hacer en familia también, te viene detrás un poco lo que se trabaja y la respiración y bueno, pues es divertido, ¿no? Poder sacar cada uno una carta y que cada uno hace como un poco de profe y hace la postura y el resto lo imita. Libros, tengo aquí que os voy a poner la biblioteca municipal porque soy una friki, colecciona libros de emociones, entonces tengo aquí de todo. Yo os voy a enseñar hoy algunos de los que tengo, que hay muchísimos más, porque el mercado ahora ya está lleno. Yo cuando empecé con esta historia no había nada de material y cada vez hay más, es una maravilla, cada vez hay cosas más bonitas. A ver, me lo tengo que alejar. Este es el emocionario. Con este libro tengo mis más y mis menos, ¿eh? Están las emociones explicadas para adultos. Yo no lo veo para niños, aunque el enfoque en principio es de niños. ¿De niños mayores? Sí, quiero decir, 11 años para arriba, perfectamente. De ahí para abajo, no lo veo ni de lejos. Para poder adquirir vocabulario emocional nosotras como adultos, maravilloso. Tiene 80 y pico emociones, os diré que son, ahora os lo digo, 92 pues ternura, amor, odio, ira, irritación, tensión, bueno, un montón de ellas y te las explica. Pues por ejemplo, soledad es la ausencia de compañía. Resulta muy práctica, por ejemplo, si no quieres que te molesten, pero puede ser angustiante si crees que no tienes a quién acudir o con quién compartir las cosas. ¿Es posible sentirse solo estando con gente? ¿No? O sea, bueno, pues está muy bien, tiene unas ilustraciones muy bonitas y yo creo que es muy importante que aumentemos nuestro vocabulario emocional, ¿no? Porque entramos como tristeza, vergüenza, enfado, tal, y nos quedamos ahí y hay un montón más. Entonces, ampliar nuestro vocabulario, a veces sentimos cosas a las que no les podemos poner palabras y esto ayuda muchas veces a que digas, ahí va, es esto lo que estoy sintiendo, ¿no? Y ubicarlo también ayuda y es como que le quita bastante peso. Entonces, bueno, el emocionario por una parte, lo que os digo, más para mayores. A ver, que voy a quitar esto y así os lo enseño más así. Por otro lado, mis pequeños miedos. No sé, es que no sé si se ve, no se ve con la... Bueno, mis pequeños miedos, que bueno, pues habla de los miedos, básicamente, de qué cosas nos dan miedo, de cómo nos enfrentamos a los miedos, de cómo vemos los miedos que son muy grandes y cuando te enfrentas a ellos tampoco lo son tanto. Bueno, pues está muy bien. Amar. Este libro me parece fundamental trabajarlo con adolescentes. De hecho, haríamos mucho bien si lo trabajáramos con ellos, porque creo que hay una mala visión de lo que es el amor, ¿no? O de lo que es la pareja. Y este libro creo que hace un análisis fundamental de las cosas que tiene que tener el amor, ¿no? Pues dulzura, cuidado, dedicación, escucha, generosidad, libertad. Cosas realmente importantes, no ese amor de Disney y de Príncipe Azul que nos han vendido, sino valores importantes a la hora de querer, ¿no? Y que te des cuenta de que si alguien no te da libertad o no te escucha o no hay confianza, que no es amor, que es otra cosa. Entonces me parece muy interesante para trabajar
preadolescentes, adolescentes que están empezando con este concepto del amor, la pareja y tal. Y más allá de la pareja también, del amor hacia la familia, hacia todo en la vida. Este otro, vale. Aquí tenemos, si voy rápido, me decís, o si queréis alguna otra información de esto, me decís. Luego tengo que este fue una de mis primeras adquisiciones, que es Cuentos para sentir, de Begoña Ibarrola, y está muy bien. Pues por ejemplo, porque se trabajan, tienes un montón de cuentos para trabajar diferentes emociones. La alegría, por ejemplo, la tristeza, el enfado, el miedo, el orgullo, la envidia y los celos. Este libro está muy bien para niños de entre 6 y 10 años, por ejemplo, os diría yo. Y son cuentos que al finalizar el cuento tiene preguntas, ¿no? Y está muy bien. Yo lo usé mucho con mi hijo mayor y le contaba el cuento y luego me respondía las preguntas. Entonces ves también con qué se quedan del cuento, cuál es su perspectiva emocional de la historia. Y para esos espacios nocturnos de cuento me gustó mucho, la verdad. Este que no sé para qué edad estará recomendada, Vacío. A mí me alucina la forma que tiene de expresarlo y para mí es un cuento para adultos también, desde con qué llenamos esos vacíos emocionales, ¿no? Cómo llenamos ese vacío con comida, con objetos, con ropa, con cosas externas, porque realmente hay algo a nivel interno que no se siente satisfecho, ¿no? Y siempre intentamos como satisfacerlo con cosas desde fuera. Y es un libro muy bonito también. Este es más para peques, que es Beldur Naiz en euskera, para trabajar los miedos. Como veis, es de letras grandes y dibujos grandes y tal, y es, bueno, pues para pequeños, hasta los 6 años. Aquí tenemos alguno en euskera, también os he querido traer un poco de todo. Este de Olaya Laya, que es Ospa Morrua, que es un poco del enfado. Este es sobre las pesadillas, Amets Gaiztoak. Aquí tenemos otro que me encanta, que es ¿Por qué lloramos? ¿No? El ver un poco ese lado positivo del llanto, de la tristeza. Y no que no sea una emoción siempre que desterrar o que echar fuera de nuestro cuerpo, sino entender cuál es su misión. Y es muy bonito. Pájaro amarillo, sobre la diversidad, sobre cómo todos somos diferentes y todos somos maravillosos en nuestra diferencia, que no tenemos que ser clones ni parecernos a nadie, sino poder ser nosotros mismos y querernos desde ahí. Esta es una de las últimas adquisiciones que me gusta mucho, que es A veces mamá tiene truenos en la cabeza, y este me consta que está en YouTube narrado, muy bonito, para que lo podáis ver si queréis en YouTube. Y habla como eso, pues como Amachu a veces tiene truenos en la cabeza, unas veces tiene nubes, otras veces tiene sol, otras veces tiene tormenta. Amachu tiene todo en la cabeza, todas esas emociones que les pasan a ellos también, ¿no? Para poder empatizar también un poco con cómo nos sentimos nosotras. Y este último, que es la isla de relajación, que es más de mindfulness y de ejercicios de atención plena, de juegos para hacer con los peques en casa. Y bueno, este sería un poco pues, material que podéis tener para empezar a trabajar el mundo emocional, que cualquiera de ellos está genial, ¿no? Cualquiera de esas lecturas os va a invitar a que podáis hablar de muchas cosas muy profundas. ¿Alguna duda o algo que comentar sobre esto? Vale, pues sigo con la presentación. No me voy a enrollar mucho más porque también quiero daros un poco de espacio a que podáis preguntar y dejar como esta última media horita o 20 minutillos para que podáis preguntarme las cosas. Así no, porque si estoy yo la hora y media hablando, luego al final, a última hora es cuando se nos junta como todo, y prefiero dejaros espacio también para que podáis preguntar. A ver, vamos para adelante.
Uy. Uy, no sé qué ha pasado, que se me ha compartido. O sea, se me ha... Ah, se me ha ido, vale, que es que ya había acabado la presentación. Vale. Vale. Lo que os comentaba, ¿no? Y así como repaso general, uno, enfocarnos en nosotros mismos, darnos espacio, atendernos, cuidarnos. ¿Tenéis la sensación de que tenéis espacio para el autocuidado vosotras y vosotros? ¿Me podéis poner en el chat, por fin? ¿O creéis que en un espacio, si tuvierais espacio de autocuidado, la gestión emocional de la familia sería distinta? Puede ser otra pregunta también. ¿O cuáles son las dificultades que tenéis a la hora de hacer una buena gestión emocional o de poder introducir un poco el mundo emocional en familia? Podéis contestarme a cualquiera de las tres por el chat o abrir el micro, lo que queráis. A ver, vale. Voy a ir leyendo, ¿eh? Vale, el libro Cuentos para sentir me ha gustado incluso antes de ser Amatsu. Sin embargo, no consigo que a mi hijo le apetezca nunca porque le resulta aburrido que no tenga ilustraciones. Ya, ¿cuántos años tiene? Porque quizá es demasiado pequeño para eso. También eso depende un poco de los niños y las niñas, ¿no? Que hay críos que se enganchan mucho más con los dibujos y otros pues que se lo cuentas formato historia en la cama y entran. Un poco también depende. En general sí, pero porque ahora teletrabajo, si no soy consciente de que no tendría tiempo para mí. Yo no tengo y a veces me cuesta mucho mantenerse arriba, totalmente. Si no hay tiempo para una misma, es imposible mantenerse arriba. Por eso os digo, Marta, ¿y qué si puedes hacer por ti en este momento? Quiero decir que a veces es tan sencillo, y esto os lo he contado en otras ocasiones porque siempre me gusta poner ejemplos personales para que se entienda desde dónde tiene que ser. Pues que yo puedo conectar con la frustración porque no puedo ir a bailar, que me encanta. Me encantaría ir a clases de baile, no puedo circunstancialmente. O me encantaría apuntarme a pintura, pero no puedo. O me encantaría apuntarme a hacer senderismo los fines de semana, pero no puedo. Entonces, si yo me quedo ahí en ese todo lo que no puedo encima de la mesa, estoy súper agobiada, entro en frustración, digo, pero ¿qué estás haciendo con tu vida? Entonces, eso es con lo que me conecta esos pensamientos. Pero sí que es como, vale, no puedo ir a bailar, sí que puedo bailar en mi casa, entonces me pongo música. No puedo ir al gimnasio, pero me he bajado una aplicación de ejercicio funcional y me hago media hora en casa. No puedo irme al monte todos los fines de semana, pero sí que me puedo ir andando media hora, 2 días a la semana hasta la playa y darme un baño. Entonces, es como darle un poco la vuelta, porque nos podemos quedar como muy anclados en esa sensación de no tengo tiempo y lo vemos como una realidad. Y también tenemos que ver en qué pierdo el tiempo, ¿no? Comentaba con Saray al principio de la sesión. Tenemos que poner un poco también encima de la mesa en qué perdemos mucho el tiempo, a qué le dedicamos tiempo que no es productivo para nosotros o que no nos da bienestar, que igual son redes sociales o ver la tele o ver una serie que sí, pero no. Entonces, equilibrar un poco y poder hacer como un balance de realmente ese tiempo que estamos invirtiendo en esas cosas. ¿Nos viene bien o nos vendría mejor no ponerme en eso y darme una ducha consciente o ir a darme un masaje o ir a pasear? Entonces, hacer una lista de prioridades, ¿no? A ver, voy a seguir leyendo. Uy, 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 que ahora os habéis animado. Vale, sigo. Lo intenté con 3, con 4, con 6 y ahora con 7. Vale, Arantxa, pues sí, yo empezará ahora quizá a entrar en esos cuentos. Cuentos para sentir, ahí en formato, los cuentos aislados con dibujos para 5 o 6 años. Ah, pues eso no lo sabía, que había en formato aislado. Mi mayor tiene 12 años, entonces ese libro lo tengo hace muchísimo. A ver, lo bueno de apenas tener tiempo para mí es que estoy consiguiendo disfrutar de cosas básicas y sencillas que antes pasaban desapercibidas. Eso es clave, Marta. Em, Empezar a valorar las cosas que sí tenemos y poner el foco y la atención en la gratitud, que es otra de las cosas de las que no he hablado hoy, pero que creo que es fundamental, en estar agradecido por las cosas que sí que tenemos. En vez de conectar todo el rato en carencia, en lo que no tenemos, en lo que podríamos hacer, en lo que nos gustaría, poder agradecer y poner el enfoque
qué sí tengo, qué me permito, qué me doy, qué puedo hacer por mí. Porque cambia la realidad y la realidad sigue siendo la misma. Quiero decir, puedes estar viviendo en el mismo estrés o en el mismo tal, pero tu forma de verlo ha cambiado y al cambiar tu forma de verlo, tu forma de vivirlo también. Vale, leo aquí Itziar. Tengo que dejar la charla hasta la próxima. Vale, Itziar, nada, no te preocupes. Falta de tiempo, es verdad, cuesta encontrar momentos para nosotros, pero poner música, por ejemplo, ya os digo que yo los espacios personales que me doy muchas veces son mínimos, es decir, me encierro en el baño, me doy una ducha tranquila, me echo crema, es como, venga, este es mi momento, me pongo música. Mantras, por ejemplo. Los mantras también te sacan mucho de tu bucle mental, porque se repite todo el rato como la misma frase. Entonces, cuando estoy entrando en la rueda de hámster esa que me está llevando emociones de ansiedad o de miedo, lo que hago es me pongo unos mantras y empiezo a cantar los mantras. Entonces hago como del bucle mental. Espacio personal puede ser ponerme música mientras cocino y si la música a mí me encanta y me sube la energía y me hace estar en otro estado emocional, pues me acompaño de cosas que tengo que hacer en casa con música, en vez de poner la televisión y estar todo oyendo malas noticias. Esos pequeños cambios que son súper básicos y súper sencillos son los que realmente hacen que luego cambie tu realidad de manera potente. Hay un ejercicio que me gusta mucho también recomendaros, que es que os pongáis una goma de pelo en la muñeca izquierda, por ejemplo, y que cada vez que os quejéis, os la cambiéis a la derecha. Porque vivimos en un mundo de queja constante y no somos conscientes. Y luego de repente viene alguien que se queja mucho y decimos, jo, está todo el día quejándose, pero no hacemos consciente lo que nosotras hacemos. Entonces podemos verlo desde ahí, ¿no? De venga, me voy a poner una semana la goma y cada vez que yo me haga consciente de que me estoy quejando, jo, no ha recogido, venga, me cambio la esta. Jo, ya llega tarde, no sé qué. Jo, es que no tengo tiempo, me la cambio. Y es una manera de haceros conscientes de dónde estáis. Y ese mismo ejercicio luego me gusta hacerlo al revés. Es decir, me conecto con la gratitud y cada vez que esté agradecida por algo me cambio la goma de lado. Y pienso, jo, qué suerte tengo de llegar a casa y que me hayan preparado la cena. Gratitud. Jo, qué suerte tengo de estar aquí en el curro y echarme unas risas con mis compañeras. Gratitud. Mm, este tipo de cosas. Intentar equilibrar un poco la balanza entre la queja y las cosas buenas que veo de mi vida, porque a veces está muy desequilibrado. Y eso no solo con respecto a mi vida, sino con respecto a mis hijos también e hijas, ¿no? Em, equilibrar las cosas que no veo en ellos o que veo en ellas negativa con las cosas que veo en ellas positiva, para poder reforzarlo. ¿Alguna cosita más o alguna pregunta de alguna cosa que queréis hacer? Con una preadolescente la irritabilidad invade el ambiente. Efectivamente, y como eso es una realidad que no vas a poder cambiar, Irache, porque la adolescencia es cañera, ¿qué sí puedo hacer en esta situación en la que ella está irritable y yo me irrito con ella porque ella se irrita? ¿No? Entonces, ¿qué espacios me tengo que dar yo para poder enfrentarme? Porque si tú estás un día agotada, que has tenido un día de mierda, estás cansada, no has podido hacer deporte y llegas a casa y encima tu hija está irritada, pues el pollo está asegurado. Entonces, ¿qué podrías hacer tú por ti para asumir que tu hija estando en ese estado, tú llevarlo lo mejor posible? Esa es un poco la clave de la pregunta. Su situación de adolescente es la que es. ¿Yo qué puedo hacer para estar un poco mejor en esto? Los vídeos de las sesiones anteriores, ¿dónde los podemos encontrar? Creo que no he asistido a la primera sesión de este curso. Pues están en la página web del ayuntamiento. ¿No, Saray? Si no me equivoco, creo que sí, que están todos subidos en la web. Sí, todos están subidos en la web del ayuntamiento. Eso es, Cualquiera de las sesiones, ahí están colgadas. eso es. Ahí podéis ver todas las 4 que hemos hecho. Mm, ¿En qué apartado? En YouTube. En YouTube, Ayuntamiento de Portugalete, están. En el YouTube del ayuntamiento. Vamos, que entréis en YouTube y ponéis Ayuntamiento de Portugalete y lo encontráis ahí. De todas formas, como ahora lo que se ha grabado esta sesión se os va a enviar,
ya en ese link luego podéis tirar para abajo vídeos y están el resto de sesiones. Eso iba a comentar también, eso es, que ya una vez de que entres en ese link te van a salir seguidas el resto de sesiones. Eso es, eso es. Y si no, oye, a una malas, que no encontráis el link o no encontráis el vídeo en la sesión que queréis buscar, nos enviáis un correo electrónico a Preventiva desde el que os mandamos el enlace y nos pedís la sesión que os falta de ver o que no encontráis y ya os la enviamos. Sin Muy problema. bien, perfecto. Así da gusto, Sara, y todo facilidades. Siempre, siempre. Y eso, un poco las que estáis en la época esta de las adolescentes, que es muy compleja y complicada. Bueno, todas las edades tienen lo suyo, ¿eh? Pero entiendo que ahí pues se sufren muchas cosas, ¿no? A nivel interno. La cuestión es esa, ¿no? En vez de estar todo el rato con el foco puesto en la maldita adolescencia y en lo dura que es un poco enfocarme en mí y decir qué me puedo dar yo para llevar esta situación lo mejor posible. Y ahí es donde nos tenemos que atender. Y que a veces pues igual necesitamos darnos un paseo de media hora o darnos un baño de mar o gritar en el monte o yo qué sé, o irte con una amiga a tomar una caña, lo que cada una necesite. Pero esos espacios son fundamentales para poder sobrellevar luego las cosas. A ver, voy a leer, ¿eh? Siento volver al tema de antes, pero nuestro hijo nos tiene muy calados cuando le sacamos tema para hablar de emociones, de cómo se ha sentido, de cree que ha sentido el niño del cuento, preguntas del final del libro, cuántas para sentir y similares. Y muchas veces rápidamente nos dice, ay, que no empecéis, no quiero hablar de eso, no quiero una conversación de esas. Vale, y es que a veces el tema emocional está mal enfocado, es decir, lo enfocamos como un interrogatorio, que esto también os lo comenté creo que en la primera sesión, ¿no? De llegar a casa y preguntar qué has hecho, qué tal te lo has pasado, qué ha pasado, ¿no? Es siempre como con esa perspectiva policial, ¿no? De venga, voy a hacer un montón de preguntas, cuando realmente tiene que fluir desde un lado mucho más natural, que se saca muchísima más información si en una cena no tenéis tele ni teléfono y tú a Machu, por ejemplo, cuentas, jo, pues hoy en el curro me he enfadado con una compañera porque me ha dejado los papeles no sé dónde y no los he encontrado, yo qué sé, lo que te haya pasado, ¿no? O estoy triste porque las compañeras de trabajo han salido a tomar un café y no me han dicho que salga con ellas y claro, me he quedado yo sola y entonces, es decir, desde el compartir tu día a día o lo que te ha pasado y empezar a hablar de esas emociones que tú sientes también como adulto, invita de una manera mucho más normal y menos forzada a los niños y a las niñas a hablar de ello. Y vais a ver cómo empezáis vosotras con el día o compartiendo con vuestra pareja o ¿no? Hablando un poco ahí en familia de forma distendida de la vida y ellos y ellas entran. Pero entran mucho más que si, ¿qué tal? Bien. ¿No? O cómo se siente, no quiero entrar ahí, ¿no? Es como que les cuesta conectar desde ese lado, pero desde este otro es mucho más fácil. Por eso es fundamental que empecemos nosotras a hablar del tema y que de los temas en general de la vida. Si es que al final cuando te pones a hablar de la vida, acabas hablando de emociones, porque la vida son emociones también constantemente. Entonces, compartir. Y en ese compartir se van a abrir y luego encima cuando empiezas a contar es como que ellos se empiezan a acordar de sus cosas también y empiezan a hablar ellos y al final no te dejan hablar a ti porque quieren hablar ellos y contarte su película. Entonces prueba desde ahí. Yo probaría desde un sitio más natural sin que sea forzado. Si ves que a través de los libros o de las películas no entra a gusto, llévalo a un plano más de lo cotidiano. A ver si desde ahí funciona mejor. Vale, Irache, un placer. ¿Alguna cosilla más? Yo sí, venga, Venga, abro Saray. micro. ¿Qué hacer cuando un niño o niña no sabe gestionar sus emociones y utiliza la mentirijilla, por decirlo de una manera,
para contar la historia a su manera, pero no contar toda la verdad? Claro, hay una etapa en la que, bueno, una etapa no, toda la vida, y esto también entra dentro de esas creencias limitantes de que no mentimos, mentimos constantemente al día un montón de veces absurdas, de manera absurda, y en la adolescencia se hinchan a mentir encima. O sea, es una época en la que es que hay estudios, no sé cuántas mentiras son pero una pasada, o sea. Es una pasada. Es que mienten en cosas absurdas como te has lavado el pelo y te dicen que sí, no se lo han lavado, ¿sabes? Que dices, pero ¿qué necesidad hay de esto? Pues es parte del proceso adolescente, eso es así. Pero más allá de eso, también tenemos que ver el por qué no nos cuentan la verdad. Y muchas Claro. veces es que es desde el miedo, es decir, porque yo sí sé que diciendo la verdad mi madre me va a montar un pollo de la leche, voy a probar a contar una mentira a ver si no se entera de la verdad y libro el pollo. Ya, pero al final es todo lo contrario. Claro, claro, al final, efectivamente, al final se llevan pollo doble, porque encima ahí es un tema de luego de la confianza y tal, ¿no? Lo que pasa que es verdad que hay cosas que no vamos a poder evitar y las Ya, mentiras, pero yo no te hablo de adolescentes, ¿eh? Ya te hablo sí, ya desde chiquitines. sí, más pequeños, Ya, porque ahí yo creo que tenemos que asumir un poco nosotras nuestro papel de qué les lleva a ellos a no querer decirnos la verdad. ¿Sabes? Un poco el sí, enfoque de decir, ¿por qué no me quiere decir la verdad? ¿Cómo cree que yo voy a reaccionar para tener que mentirme? ya. Es lo que os decía también en la sesión anterior. Tenemos que ver cómo nos ven ellos, ¿no? Y si al final ven que cada vez que hacen algo mal, nosotras les echamos la bronca y tal, entonces es como tengo que ocultar las cosas que hago mal porque mi madre no las acepta. Ellos cogen como un poco ese rol de decir, Ya. jo, si yo sé que no he llevado los deberes, mi madre me va a echar la bronca, voy a evitar contárselo para que no me eche la bronca. O si yo sé que, yo qué sé, cosas más sencillas, de niños más pequeños. Pero al final es como algo que se genera porque ven acción-reacción y en función de cuál sea la reacción a esa acción que han tenido, pues van a intentar evitar contarnos la verdad total, ¿no? Para evitar, sobre todo, o que les castiguemos o que les echemos una bronca o la consecuencia que hay después de esto. Otra cosa es que ellos hagan algo que denominamos mal Mm. y claro, desde nuestra posición sea oye, esto no me gusta que lo hagas así, tal, pero claro, sin gritos, sin tal, ¿no? Que la comunicación hacia ellos sea desde otro lugar. Entonces ahí quizás sí que nos demos más espacio para que nos cuenten las cosas. Esto es un análisis constante y a veces, muchas veces, el analizar de estos temas nos llevan muchas veces a conectar con la culpa de cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque te das cuenta de, joder, si es que lo hace así porque yo le he llevado a hacerlo así, ¿sabes? De una manera inconsciente. Pues si es que no sé cómo poneros ejemplos así, se me ocurre todo, pero cosas más de más mayores. En más pequeños me cuesta más encontrar un ejemplo. Pero tenemos que redireccionar el foco ahí también, ¿no? Y ver si somos un lugar seguro al que recurrir para contarnos las cosas o si dicen no se lo voy a contar a Ama porque, o a Aita, porque se va a enfadar muchísimo. Y tiene que entender que hay cosas en las que nos vamos a enfadar porque son para enfadarnos, pero que por encima todos les vamos a querer también a pesar de eso que hacen o que no hacen, ¿no? Ya. Ese es un poco el mensaje que tenemos que transmitir. Estoy leyendo aquí que Irache, dice, soy sorreña, piruliña. Todas somos un poco sorguiñas y Sí. todos, ¿eh? Todas y todos, está claro. Y que también hay días y días, días en los que estás más cansada y a la mínima saltas, por eso insisto siempre en poderos dar esos espacios, porque ante el mismo hecho circunstancial con vuestros hijos, habrá días que pasen totalmente desapercibidos porque tú estás más en equilibrio y estás más tranquila y otros días en los que has tenido un día de mierda y a la mínima saltas porque ya estás fatal. Entonces, por eso es importante invertir tiempo en nosotras. Bueno, voy a volver porque estoy aquí. Hola. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, pues bueno, despedimos un poco esta sesión. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que hacer?
en el chat o que ponga el audio. Pues creo que no. Vale, sí, con Silvia. A ver, ¿qué leo? Esa es la primera charla en la que estoy. A ver, hola Gurutze, es la primera charla en la que estoy y me está pareciendo muy interesante. Me llevo cosas que se han comentado para aplicarme, como la de decirles cosas positivas a nuestros hijos, no solo las malas, y sobre todo tener tiempo para uno mismo y estar agradecida por las cosas que tengo. Pues te llevas ya cosas que son súper fundamentales y que es verdad que si te puedes enganchar realmente a eso, ¿no? A empezar a valorar las cosas. em, y a empezar a decirle cosas positivas a tus hijos e hijas y a poder relacionarte desde otro lado, es que va a cambiar todo. A veces con pequeños cambios, con cambios muy, muy básicos y muy sencillos, se ven grandes cambios a nivel familiar. Entonces, como siempre le digo a Saraino, que a veces intentamos como abarcar un montón de cosas porque aquí hay mucha información y dices, va, quiero empezar por esto, 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 y luego al final te das cuenta de que en la práctica no nos da. Que empecéis por una única cosa y que si esa única cosa es cenar sin televisión y hablar en la cena, ya es maravilloso y os va a traer un montón de beneficios. Y que si la única cosa que vais a hacer es respirar en el metro, también es maravilloso, pero que os pongáis una a una y paso a paso y no queráis abarcar todo a la vez, porque es mejor que, venga, y todo este mes, ¿no? Que también os dije en su día del poder hacer un acuerdo con una misma, de yo, Guruche, me comprometo esta semana a irme a andar media hora y comprometerte contigo misma para darte ese bienestar y permitírtelo y dártelo. Y ya es un cambio interno que luego se va a reflejar en lo externo. Y a veces tenemos como mal direccionado el tema, queremos cambiar todo lo de fuera, cambiar la actitud de nuestros hijos, cambiar la actitud de nuestra pareja, cambiar la actitud de nuestros compañeros de trabajo. Y realmente el cambio se da cuando tú a nivel interno haces un cambio y Ya. empiezas a ver las cosas de diferente manera. Lo primero tú y luego el resto que te rodea. Efectivamente, es que es fundamental. Estoy Mira, lo leyendo. que pregunta Arantxa y Carlos, Sí, a lo ver, hablamos en la anterior. ¿Te acuerdas lo del cojín, de ponerse el cojín o tirar el cojín? No sé si sí, Carlos estuvo en la anterior sesión, pero vale. cuéntale un poquito si Me quiere. cuesta gestionar la ira y frustración de mi hijo. ¿Qué puedo hacer? Soy Carlos. Mi hijo tiene 7 años. Comentaba en la otra sesión que hay que eso, tira cosas, se enfada, ¿vale? Hay niños que son súper kinestésicos, que es decir, que aprenden a través del cuerpo, necesitan estar en movimiento y también necesitan gestionar las emociones a través de algo físico. Hay niños que se enfadan y desde la frustración, por ejemplo, se tumban en la cama y no quieren hablar con nadie, pero hay niños y niñas que desde la frustración necesitan descarga física. Entonces les comenté que hay, además lo tengo aquí, esperar que os lo voy a enseñar. Que tengo este cojín que me hizo una buena amiga con, para poder agarrarlo y dar golpes, ¿no? Los niños y niñas que necesitan descarga física, es importante que se les dé espacio para hacerla, pero siempre que esté contenido con unas normas. Es decir, no vale que necesite descarga y que se ponga a tirar cosas, pero sí que poder explicarle, mira, a partir de ahora, dice, yo entender que estás enfadado y cuando estás enfadado con esa rabia necesitas hacer algo. Y yo te voy a dar algo para que puedas hacer algo con ese enfado. Un cojín, una almohada. eh, con esto puedes golpear la cama, puedes golpear el suelo, es decir, poner normas, ¿no? Sobre cómo usarlo. No puedes hacer daño a los demás. Explicarle también que es súper importante y que tú entiendes que esté enfadado, pero que lo que hace con su enfado no puede ser cualquier cosa. Tú tienes derecho a enfadarte, pero no hacer lo que sea con ese enfado. No puedes hacer daño a otras personas con tu enfado. Y tener esa conversación, cuando están metidos en la rabia, no puede haber comunicación, comprensión, este tipo de charlas, no, porque no hay espacio. Imaginaros vosotras también, ¿no? Cuando estáis en esa rabia absoluta, que nadie venga a decirte que estés tranquila, porque lo que haces es conectar más con el enfado. Entonces se necesita un espacio para eso. Si en el momento que sucede esa emoción, la ira, la rabia, darles ese espacio para que golpeen, para que tal, y luego sí que ya en otro momento
pasado el tiempo se puede hablar, ¿no? Yo también me enfado, entiendo que tú te enfades, respeto tu enfado, pero no puedes hacer lo que quieras con ese enfado, no puedes hacernos daño, no puedes tirar cosas, romper cosas. ¿Cómo te sentaría a ti que yo cuando me enfado coja tus juguetes y los tire? ¿No? O sea, tener una conversación un poco desde la calma y desde otro sitio. Y ya dejar claro, mira, a partir de ahora cuando te enfades puedes hacer, que puede ser el cojín. Podéis hacer también un bote de la calma, que es un bote con, se llena un bote con la mitad de agua, echáis cola transparente, echáis brillantina, acabáis de llenar el bote, lo agitáis bien y hay un vídeo súper interesante que se llama Respira, Solo Respira, que es un vídeo en el que explica muy bien cómo funciona el cerebro cuando nos enfadamos y cómo los pensamientos se agitan, como se agita la brillantina al moverla en el bote y que cuando empezamos a respirar todos esos pensamientos se calman y podemos ver el agua con más claridad, ¿no? Y todo con más claridad. Entonces, también podéis ver ese vídeo para que entienda cómo funciona el proceso mental del enfado y cómo también todos sentimos rabia y tenemos derecho a enfadarnos por cosas que no nos gustan, porque la rabia también nos ayuda a poner límites, tiene esa parte, esa cara buena, ¿no? De la rabia no está mal siempre, la rabia a veces dice, oye, hasta aquí, ¿no? Es lo que nos para delante de cosas que no queremos tener. Pero sí que cómo canalizarla es importante. Y lo que os digo, romper papel también puede ser una opción, ¿no? Todo lo que sea a nivel físico, que le descargue, porque un niño que tiene esa necesidad de descarga física, si le dices que respire, pues va a decir, vas a respirar tú, porque yo ahora mismo no puedo, necesito soltar esta rabia. Entonces, darles espacio y poner unas normas muy claras. Puedes coger la almohada y el cojín para dar al suelo y a la cama, por ejemplo. Eh, vale, dice Marian. ¿Te ha quedado claro? O sea, con esto que te he contado te sirve. De todas formas, creo que en el vídeo anterior, efectivamente, el vídeo anterior trabajamos, fueron herramientas para trabajar el enfado y el miedo. Entonces ahí habrá más cosillas, seguro. Hay más recursos en el vídeo anterior, lo puedes ver sin pegas porque ahí explico bien otros recursos. Marian dice, hola, es la primera vez que recibo el mail para unirme a estos talleres y me ha gustado mucho, así que hasta la próxima. Un placer, Marian, tenerte aquí también. Lo que os comentaba que hoy ha sido como un repaso así general de un poco de las 3 charlas anteriores, que hay el primer vídeo es sobre el estrés y ahí se habla en profundidad de hora y pico sobre el estrés. El segundo fue sobre herramientas del miedo y el enfado infantil, que ahí vais a tener también tips de este tipo, pero más desarrollados. Y el último fue la comunicación en familia, que también está desarrollado. Entonces, si queréis entrar en cualquiera de esos temas, los tenéis desarrollados en los vídeos anteriores. Efectivamente, te agradece Carlos por las explicaciones recibidas. Y bueno, pues eso, recordamos que a través de la página web del Ayuntamiento en YouTube tenéis colgados, bueno, el último para hoy que es miércoles, en un par de días o así se colgará también, pero bueno, que el resto también los tenéis colgados ahí, así que si queréis recopilarlos, ahí los tenéis. Y si por lo que sea tenéis algún problema de que no lo encontráis, lo dicho, como he comentado antes, mandáis un correo a Preventiva y se os responderá con el enlace. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues no sé si alguien más comenta algo y si no, pues bueno, nos despedimos con pena. Sí. Ya ha pasado el curso, madre Jo mía. que sí. Madre mía, a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Volado. Lo pensaba que digo, estoy haciendo ya el cierre de todos los coles, los ayuntamientos y tal, y digo, José, me ha pasado este curso que no me he enterado. No nos hemos enterado de nada. O sea, como hemos empezado con tantas ganas y tanta fuerza a hacer tantas cosas, Es verdad. que se nos ha pasado que no nos hemos enterado de nada. Pues bueno, ahora el verano dedicarnos un ratito todas, ¿eh? Y todos. Eso es. A coger todas pequeñas cositas de todas las charlas y ahora ponerlas en práctica. Efectivamente. Eso es. Eso es. Pues nada, Guruche,
Bueno, un placer, Saray, como siempre, y nos vemos el curso que viene. Efectivamente, nos veremos antes para concretar ciertas cosillas, para ver qué vamos a hacer el año que viene, el curso que viene. Eso es, ya hablaremos, Así sí. que, y todos y todas las que os habéis conectado, Milla Esquer, pasar un buen verano, un final de curso espectacular, que seguro que va a ser muy bueno, y nos vemos en septiembre, ¿de acuerdo? Eso es. Un beso a todas y a todos. Oso bat, Bye, agur. agur.